Bienvenidos una vez más a la casa de nuestro Dios. Vamos al estudio bíblico correspondiente a esta noche. Estamos en Santiago capítulo 4. Vamos a continuar del versículo 4 también en adelante, ¿verdad? Ya estudiamos los primeros 5 versículos, pero para poder enlazar empezamos desde el 4. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Recordemos que se nos ha exhortado acerca del cuidado que debemos de tener nosotros como iglesia, no caer en la mundanalidad. No se puede. No solo no se puede, sino también no se debe. No solo se trata, hermano, ese es para iglesias ortodoxas. No se debe ser mundano, porque se cree que el Señor Jesucristo ha renovado nuestro corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que el Señor Jesús ha renovado nuestro corazón? Entonces, al ser renovado, quiere decir que sacó lo que había y puso algo. ¿Qué es lo que sacó el Señor de nosotros entonces? El pecado. Y el pecado representa al mundo. Entonces el mundo debe de salir de nuestro corazón, porque nuestro corazón debe de ser templo y morada del Espíritu Santo. Y Dios nos ha enseñado a través de esta carta, mire, Santiago es un apóstol que le gusta exhortar mucho. Se nos ha enseñado que Dios no comparte su gloria con nadie, porque de lo contrario sería como, para Dios, como que adulteremos, como que Él, recordemos que usted y yo somos la esposa. ¿Cuántos somos la esposa del Señor? Si usted y yo somos la esposa, quiere decir que nuestro esposo es el Señor Jesucristo. Y si yo quiero vivir con el mundo, vivir con el pecado, estaría cayendo ¿en qué? En adulterio. Algo de lo cual la Escritura dice, no debe de ser. Claramente dice el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cuando se refiere a mundo, no solo se refiere, amada iglesia, a aquellas pequeñas cosas, ¿verdad? O aquellos pecados grandes también, porque muchos pueden quererse encerrar. No, hermano, pero yo no tengo pecados, ¿verdad? Grandes, como yo no soy adúltero, yo no soy ladrón, yo no soy asesino. Puede ser, pero si algún pecado mora en nuestro corazón, eso ya es mundo. Eso me puede separar de Dios, eso me puede convertir en algo de lo cual a Dios no le agrada. No solo vamos a ver el problema, que como lo mostraba los primeros versículos en el estudio anterior, vamos a ver entonces qué se debe de hacer para no caer en eso. Porque la palabra de Dios no solo señala el error, sino también pone la medicina. Dice el versículo, la segunda parte del versículo 4. Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y aclaramos esto, ser amigo del mundo no significa que usted va a ser una persona que no le va a hablar a los demás, en ninguna manera. Se refiere al sistema que gobierna el mundo, al sistema pecaminoso, al sistema de maldad que los hombres siguen. Los hombres están idos en la idolatría, hundidos en el pecado, como las olas y las modas llegan a él y eso los domina. Hoy la moda es que la gente se está rebelando contra Dios, rebelando contra los padres. Ese sistema es el mundo. Se ha visto hoy que la moda, como viene, ¿verdad?, nos ha traído grandes consecuencias y la gente no está aprendiendo. Desobedecer a los padres trae castigo, pero esa es una moda y allí se permanece el hombre. No, si todos se rebelan contra sus padres y agarramos hasta de textos bíblicos, o sea, hasta la Biblia lo dice. Sí, pero eso es para el mundo, no para usted y para mí como iglesia. Entonces, cuidadito, hermano, porque si yo me vuelvo amigo de ese sistema, hoy sí estamos entendiendo, ¿verdad? Se recuerda que nos exhortó también del problema de la lengua. ¿Eso qué es? Eso es un pecado. Eso también, ¿en qué opera, hermano? En el mundo. ¿Cómo venden, hermano, los programas de televisión? Hablar de los artistas. Cuando cae un artista en algún problema, hermano, eso lo traen y lo llevan. ¿Qué está produciendo eso?
Está produciendo que alguien esté siendo injuriado y la gente, hermano, ese es un pecado, eso es un sistema, eso sucede en el mundo, ¿verdad? No puede de eso suceder en la iglesia, no debe, porque ese es el sistema del mundo del cual usted y yo ya no debemos de ser amigos. Porque ese es un pecado también grave que puede separarme de Dios, me puede convertir también en alguien a lo cual Dios dice, en el momento en el cual yo me hago amigo de ese sistema mundano, Él se hace enemigo mío. Lo dice la Escritura. Vuelva a leer conmigo el versículo 4 al final. Pues que quiera ser amigo, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ya explicamos esa parte del mundo, ¿verdad? Se constituye, quiere decir se vuelve o se hace enemigo ¿de qué? De Dios. ¿Y Dios quién es? El que rige esta humanidad, el que quiere gobernar este mundo, pero a causa de que Él no gobierna el mundo, tenemos un mundo lleno de convulsión, un mundo lleno de guerra, un mundo lleno de muchas dificultades. ¿Por qué razón? Porque a Dios ¿dónde lo han dejado? Dice Romanos, que el mundo no tomó en cuenta a Dios, que en la sabiduría del hombre, oiga lo que dice el capítulo 1 de Romanos, el hombre no tomó en cuenta ¿a quién? A Dios. Y esto es claro. Es a causa de eso que el mundo entonces se constituyó ¿en qué? Enemigo de Dios. Y si yo me vuelvo a ese sistema pecaminoso, me voy a volver enemigo de Dios. Me voy a volver en contra de lo que Él ha establecido. Mire, qué duro. Usted sabe la escasez que el mundo está sufriendo de muchos alimentos, la crisis alimentaria que se ha anunciado, que ya se está dando, hermano. En África hay países que ya declararon hambruna. Y esto no crea que solo va a suceder en África. ¿Pero por qué está sucediendo? Dios lo profetizó, sí, a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la razón? Que el mundo ignoró a Dios. Mire cómo es de tergiversado el mundo. Las naciones, muchas, poderosas, ricas, económicamente industrializadas, están invirtiendo dinero en la hambruna o en la guerra. Pregunta, ¿a dónde? Y son $5 los que gastan. ¿Cuánto? Millones. ¿Acaso esos millones no podrían invertirse, hermano, en que haya más agricultura y en que esa agricultura genere, hermano, alimento? ¿Pero invierten en qué? Entonces, eso es el sistema mundano. Por eso no debo yo de ir en pos de él. Por eso yo debo de ser nada más. ¿A qué me está entonces exhortando la palabra de Dios? A definirme como un hijo de Dios. Y el hijo de Dios debe de ser cuidadoso de no traer el mundo a nuestro corazón, porque ya fue sacado de nuestro corazón cuando Cristo Jesús vino a nuestro corazón. Él limpió nuestra vida. Dice la Escritura, hermano, en los evangelios, cuando el Señor Jesucristo se encuentra con aquel endemoniado, ¿qué era lo que habitaba en ese endemoniado? Espíritu de Satanás. ¿Y qué sucedió cuando Cristo libera a esta persona? Dice que Él volvió en sí a ser una persona tal como debería de ser. Pero ¿qué sucedió? Cristo entró y ató al hombre fuerte que había en ese corazón, sí. Lo echó fuera y ahora ¿quién gobernaba? Ya no gobernaba la luz, ya no gobernaba el mundo, ya gobernaba ¿quién? Cristo Jesús. Por eso esta persona vuelve a su estado al cual Dios quiere que volvamos. Eso es lo que Dios quiere. Por eso, hermano, en la iglesia no debemos traer cositas del mundo, ¿verdad? Porque el evangelio es para cambiar el mundo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces, ¿por qué voy a traer el mundo al evangelio? No puede ser. Por eso en el evangelio no debe de haber estrategia humana. Por eso en el evangelio se debe de predicar tal como está la Escritura. No debo de traer cosas del mundo. Porque el mundo debe de ser cambiado por esta palabra, pero para ello se le debe de predicar tal como está. Y el que la cree, hermano, es transformado, es cambiado, y esta persona es liberada, y ahora ya no gobiernan las tinieblas en él, sino la luz de Cristo Jesús ha llegado a la vida de estos corazones. Y si la luz no tiene, ¿qué más dice las cartas del apóstol Pablo? Que la luz en ningún momento puede compararse o vivir con las tinieblas. No se puede. No tienen nada que ver, dice, ni Dios con los ídolos, ni la luz con las tinieblas. No pueden convivir. Una es una y la otra es otra. Entonces, ¿somos cristianos aquí, amada iglesia? Va, entonces vivamos como hijos de Dios.
Nada de estar dándole espacio al mundo, porque el mundo nos va a volver enemigos de Dios. Ahora, las razones por las cuales yo no debo de ser entonces amigo del mundo es porque me constituyo enemigo de Dios, pero no solamente eso, porque Dios ha puesto su Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones y Él quiere que sea solo para Él. En ese texto nos quedamos la semana anterior, en el versículo 5. Vuélvalo a leer conmigo. La pregunta: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué quiere decir? Si Él ha puesto un Espíritu Santo en nosotros, Él quiere ser nuestro dueño, Él quiere ser nuestra guía, Él quiere ser el que gobierne nuestros corazones, Él quiere ser solo Él en mí. Yo me voy, dijo el Señor Jesús, pero os daré un consolador. ¿Ese consolador puede vivir en el mundo? No. ¿Qué leímos, qué estudiamos esta semana? ¿Se recuerdan el estudio en el cual el Señor nos enseñaba que el Espíritu Santo el mundo no lo puede ver? Porque ¿cuál es el problema? Porque no le cree. Por eso no lo tienen. ¿Y qué es el Espíritu Santo? No saben, hermanos, si no creen en Él, ¿cómo lo van a tener? Pero usted y yo sí tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ese Espíritu Santo no quiere compartirme con el mundo, no quiere compartirme con el pecado. Es por eso que usted y yo debemos de definirnos como hijos de Dios. Ahora, hermano, ¿y qué pasa? ¿Por qué está tratando Santiago y por qué Dios nos está hablando con esta carta tan fuertemente? Por esa razón, porque Él no quiere que yo me pierda, Él me quiere para Él. ¿Qué es lo que quiere Dios del hombre? ¿Que el hombre se pierda? ¿Cuál es el fin del sacrificio del Señor Jesucristo? Que correcto, el fin del sacrificio es que a través de ese sacrificio usted y yo seamos salvos. Entonces no quiere que me pierda, habiéndome salvado ya Él no quiere que yo vuelva a las tinieblas. Por eso Él no quiere que en ningún momento yo vaya y no estemos pensando regresar al mundo. La situación está difícil, hermano. ¿Qué va a ir a hacer si de allí Dios le ha sacado? De ahí Dios lo ha liberado. ¿Qué cree que le va a ir mejor? No, no se puede. Y alguien dirá: hermano, esto era personas mundanas. No, es a una iglesia. Es duro decirlo, pero la exhortación no es a personas que no conocen el Evangelio. La exhortación es a una iglesia. ¿Por qué? Porque le dice: oh almas adúlteras, ¿ya están qué? ¿Puede ser adúltera una persona que no esté casada? No. Para que haya adulterio tiene que haber ¿qué? Un matrimonio. Lo demás es fornicación. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el matrimonio hay ¿qué? Y usted y yo, ¿qué decíamos al principio? Estábamos ¿cómo? Adulterando sin Cristo. ¿Podría, hermano, alguien que ya está casado pecar? Sí, a eso se le llama adulterio. Y eso dice que me vuelve ¿qué? Enemigo de Dios. Pero ¿quién es el que está casado con Cristo? El mundo. Ah, por eso le vuelvo a repetir. ¿Es para una iglesia o no? Claro que sí. No es un sermón evangelístico. Por esto, hermano, que en el evangelio no se puede dar a entender: ah, hermano, venga, acepte a Cristo, ¿verdad? Aquí está, hermano, y siga viviendo tal como vive. Si tiene 3 mujeres, dele, ¿verdad? No hay problema, Dios le perdona, hermano. Eso es mentira. Eso es mentira, eso no es evangelio. Ah, hermano, usted con solo que a la iglesia venga así bien bonito y que se vea de corbata, hermano, allí no hay problema. Ah, si quiere ir al mundo, hermano chulón, no hay problema. Eso no debe de ser. O eso no es. La Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo. Eso de que aquí en la iglesia somos una cosa y allá en la calle, hermano, no somos hermanos. Eso no es así. Somos luz o somos tinieblas. Y como vuelve a decir la Escritura, está hablando a una esposa, ¿o no, hermano? Y la esposa es la iglesia. Usted y yo. No le está hablando al mundo. Sí es fácil, hermano. Ah, hermano, con tal de que vengan los hermanos, ¿verdad? Ay, déjelo que vive en pecado. De todos modos es el que mata pisto, ¿verdad? ¿Cuál? Puede dar más en la iglesia. Pero la salvación no se compra con dinero. No, necesita el hombre que viene a Cristo dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál fue lo que dijo el Señor Jesús? Por sus frutos. Ajá. No todo el que me llame, ¿qué? Señor. No todo el que diga va a la iglesia. No todo el que ande con una Biblia significa que es salvo. Es salvo aquella persona que su conducta muestra que el Señor Jesucristo lo ha transformado. Que su forma de vivir, no de vestir,
su forma de vivir, cómo trata a su semejante, cómo vive con su familia, cómo vive con los demás, cómo trata a los demás. Allí se ve si hay el amor de Dios en su corazón. Y el remedio, hermano, si estamos en ese problema, Dios es tan especial que no solamente te va a exhortar ni te va a tocar la llaga, sino que me va a dar también la sanidad. Hermano, cuando alguien esté enfermo, va al médico. El médico le receta la medicina, cualquier medicina, o la medicina indicada para la enfermedad que tiene. La indicada, ¿verdad? Hasta usted y yo, hermano, nos llevamos de médico, ¿verdad? Si nos duele la garganta, no buscamos un medicamento que sea para el estómago, ¿verdad? O quien de usted va a la farmacia cuando le duele la cabeza y compra una intestinomicina. ¿Por qué no la compra? Porque no es para eso, ¿verdad? Bien sabemos, ¿verdad? Entonces Dios nos señala el problema, la enfermedad que tenemos. Él es el médico. También nos va a dar la sanidad. Nos va a dar el ¿qué? La medicina. ¿Cómo entonces salgo de esto, hermano? Aquí está en los siguientes versículos. 6. Pero el que puede hacer la obra no es el pastor. El que te va a cambiar no es la iglesia. El que te va a cambiar es Dios. Pero para ello necesitamos rendirnos a Él. Así como volvemos a poner la ilustración del enfermo que va al médico, él puede comprar cualquier clase de medicina, pero no puede comprar todas las medicinas del mundo. Pero no todas las medicinas le van a hacer efecto. ¿Cuál es la que le va a hacer efecto? Aquella que sea para el problema que tiene. El problema del cual se está hablando aquí, ¿cuál es? La mundanalidad. ¿Estamos de acuerdo? Los problemas mundanos, ¿sí? ¿Cuál es la solución a eso? Están en el versículo 7 en adelante. Lea conmigo, por favor. Versículo 6, perdón. Pero Él, se refiere al Señor Jesús, da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? El mundo es soberbio, el sistema mundano, ¿sí? ¿Se rebela contra Dios? Claro que sí se rebela contra Dios. Está tan revelado el sistema mundano contra Dios que lo que necesita es venir a Dios. Entender que solo Dios es el que lo guía. El mundo, según él, vive independientemente de Dios. Según ellos, no dependen de Dios. Y hacen y se programan y hacen muchas cosas sin tomar en cuenta a Dios. Esa rebelión necesita que se una. Esa es la rebeldía, hermano, de la cual dice, ¿qué hace Dios con esa gente rebelde, hermano? Los resiste. Si yo me vuelvo rebelde, ¿usted cree que Dios me va a andar rogando, hermano? Luisito, no te perdás. Dios me va a ir detrás de mí. Dios en su amor ya dio a Jesucristo. Pero si yo ya no quiero nada, ¿qué va a pasar de mí? Él resiste los soberbios, hermano. Yo no quiero nada de Dios. Yo no quiero nada, saber nada de la Biblia. Esa es una soberbia. Ese es un síntoma de orgullo. Y el orgullo en la Biblia ha tenido consecuencias difíciles, castigos grandes. Todos los que se han rebelado les ha ido mal. ¿Por qué nosotros vamos a rebelarnos? Mire cómo está el mundo ahorita rebelándose contra Dios. Se están aprobando leyes y nosotros como país no somos exentos de esto. Se aprueban leyes en contra de la voluntad de los principios de Dios. No estamos en contra, hermano, de que la gente ame a sus mascotas. No, está bien amar a sus mascotas. Pero no se debe amar más la mascota que un ser humano. Pero ¿a qué grado ha llegado las mascotas? ¿Las han humanizado o no? Claro que sí. A usted le pega, mire, usted por error quizás pudo haber atropellado un vehículo, hermano, y eso tiene que ser investigado. El perro atropella el vehículo, ¿verdad? Usted va a ser investigado. Está bien, porque si lo hizo adrede, tiene que ser. Pero óigame bien las leyes que quieren aprobar. Y ya están aprobadas. En esos mismos países donde las leyes, hermanos, protegen a los animales, esas mismas leyes autorizan a matar a una criatura en un aborto. Esos mismos países, eso es agradable a Dios. Somos buenos, ¿verdad? Con el perrito, el gatito tan chulo, ¿verdad? Quedó embarazada la niña. ¿Y por qué quedó embarazada? Por andar fornicando. Matemos a la criatura. ¿Eso qué es? Soberbia. ¿Usted cree que Dios no está viendo todo eso, hermano? ¿Usted cree que lo que está pasando en este mundo no es a causa de esas dificultades?
Ese es el grave problema. Esa soberbia, hermano, ¿qué necesita? Que ya no la tenga yo en el corazón porque soy hijo de Dios. Me humille delante de Dios porque a Dios no le gustan los soberbios. A Dios no le gustan los soberbios. Entonces, esa es la primera medicina. Que yo sea como manso y humilde. ¿Estamos entendiendo? Vuelva a leer conmigo, por favor. Capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, ¿resiste a quién? ¿Contra quién es el problema? Los soberbios. ¿Y da gracia a quién? A los humildes. ¿Qué está esperando Dios de mí, hermanos? Que me humille. Que reconozca que el grande es el Señor. ¿Quién soy yo entonces, hermano? Yo soy un miserable, hermano. Todo ser humano es miserable. Vive por la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios la que nos tiene vivos. Ahí lo decía, Él da gracia. El vivir no dependió de mí, el haberme levantado este día. Fue la misericordia de Dios. Otro remedio, versículo 7. Someteos. ¿A quién? Someteos pues, quiere decir estar debajo. Obedecer, quiere decir estar sujeto. Quiere decir estar bajo las órdenes. Y no se puede estar bajo las órdenes de Dios y del mundo. Solamente se puede agradar a un solo. Dice el versículo, vuelva a leer conmigo, versículo 7. Someteos pues a Dios. Aquí está el grave problema en la humanidad. Que ese problema que tiene la humanidad no venga a la iglesia. Porque va a contaminar todo, hermano. Si no nos sometemos a Dios, ¿cómo nos vamos a someter a nuestros padres? ¿Cómo nos vamos a someter a las autoridades? Si no respetamos a Dios, si el principio de toda la sabiduría que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, es el temor. Pero para eso yo debo de reverenciar, debo de respetar, obedecer los decretos y estatutos establecidos por Dios. No los puedo yo pasar por alto. Necesito estar sometido a eso. La gente se confunde y a veces hay algunos que han creído que nosotros predicamos un evangelio fácil. Es que el evangelio no se trata de ser fácil. Cuando hablamos de que el hombre en sí, hermano, necesita la gracia de Dios, ¿para qué? Para que sea él salvo. En cuando es salvo, su mente es transformada, su corazón también, y antes a lo que le decía malo, ha entendido que era lo bueno que Dios quería y cambia. Ya no ve la vida de la misma forma. Y eso hace que el hombre vaya manifestándose como hijo de Dios. Y la ley de Dios ya no la ve como algo, hermano, raro y feo. La ley de Dios ha sido establecida para cumplirla. Pero eso solo lo entiende la nueva criatura que ha sido implantada en cada uno de nosotros cuando hemos venido a Cristo. Pero si no entendemos que estar sujeto a Dios es una demanda, seguimos viviendo en el mundo. Eso es lo que nos quiere decir. Someteos pues a Dios. Así dice, ¿verdad? Pero para ello tengo que resistir al diablo. ¿Y cómo se resiste al diablo, hermano? Si el diablo, mire, usted no se ponga a pelear con él. La forma de resistirlo, vamos a utilizar otras dos citas para entenderlo. Váyase atrás, por favor. La forma de resistir al diablo son dos. Uno es con la palabra de Dios, comprendiendo la palabra de Dios. Busque por favor el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4. Una de las formas de resistir al diablo la da nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículo 4. San Mateo. No vaya a perder la cita del estudio bíblico. Solo es ¿cómo resisto al diablo? Aquí lo vamos a encontrar. La Biblia no nos va a dejar empíricamente. ¿Y cómo hago esto? El problema es que no nos gusta la Biblia. Ah, hermano, al diablo se resiste peleando con él. No, es que usted no va a pelear, el que peleó es Cristo Jesús. Usted solo le va a recordar la palabra que ya está escrita. Esa es una forma. ¿Qué dice el capítulo 4, versículo 4 del Evangelio según San Mateo? Él respondió y dijo, escrito está. ¿Quién se refiere? El Señor Jesús está siendo tentado aquí, ¿verdad? ¿Cuál fue la tentación? Versículo 3. Y vino a él, ¿quién? El tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Quién está siendo tentado, amada iglesia? Dios. El Señor Jesucristo está siendo tentado, ¿verdad? ¿Y cómo se resiste el Señor Jesucristo?
Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Acudiendo a la palabra de su Padre. Eso está haciendo el Señor Jesucristo. Pero como nosotros la Biblia no nos gusta. Miren, nos hablan de los ovnis, ponemos atención, hermano. Nos hablan de los extraterrestres, hermano. Ahí estamos. Mire, una señora hace poco salió, hermano, que dice que habla como extraterrestre. Y la gente, hermano, la pregunta. Es el mismo demonio, hermano. ¿Y qué anda? Llamando la atención. ¿A dónde está escrito la palabra sobre los extraterrestres? Si vamos a la palabra nos vamos a dar cuenta entonces. Esa es una forma. En la misma carta, adelante, por favor. A Efesios, por favor, vayamos a Efesios, adelante. Entonces, una de las formas de cómo resistir al diablo es a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Para eso yo debo de nutrirme, para eso debo de conocer la palabra de Dios. Pero si a mí no me gusta y me da sueño, hermano, yo por eso no voy a sus cultos porque usted solo Biblia enseña. ¿Qué quiere que le enseñe? El diario de hoy. El chambre que tienen los vecinos. No sé si ya lo sabemos. Solo conociendo la palabra de Dios vamos a poder decir, esto es bueno, esto es malo. Porque la palabra de Dios me respalda en esto. La palabra de Dios me enseña esto. ¿Estoy resistiendo a quién? Al diablo. Pero si ando preguntando, hermano, ¿es bueno tal cosa? Vaya a la palabra de Dios para que se dé cuenta si es bueno o no. Y de esa forma va a resistir. Tenemos un Espíritu Santo que nos puede decir qué es lo bueno y lo malo. Efesios capítulo 6. Versículo 13. Por tanto, dice la Escritura, hermano, tomad toda la armadura de Dios para que podáis el qué. Ahí aparece también el qué. Resistir. O sea que el enemigo resiste, ahí está. Él no deja de atacarnos. Resistir, dice, en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Aquí está. Tengo que tener una armadura para poderme proteger en esa resistencia que él tiene, ¿verdad? Yo le debo de resistir. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Y la verdad, ¿quién es? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el camino, la verdad. Ah, si yo tengo a Cristo, ¿qué tengo? Entonces, hermano, no necesito, de verdad, hermano. La curiosidad, hermano, nos lleva. Voy a ver qué pasa. Vaya a la palabra de Dios y es curioso. A ver si allí se encuentra. No necesita andar investigando, hermano. Yo quiero ver si en la noche asustan, hermano. Lo van a asustar, hermano. El gato va a pasar en la noche. ¡Ay, ahí vienen! Va a decir usted los extraterrestres. Busquen la palabra de Dios. El mismo enemigo se viste como ángel de luz, hermano, para confundir. Avance un poquito más. Dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, estábamos en el versículo 13, ¿verdad? Vamos al 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, dice, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto, ¿de qué? Del vaso que me va a hablar tal día. Va que estamos algo atrasaditos, ¿verdad? Mire, hermano, yo no es que quiera burlarme de la gente, pero yo mejor me baso en la palabra de Dios. Eso de que usted, hermano, ¿y qué dice el Señor de mí? Órenme, a ver, lea la Biblia. Que ahí andamos esperando, hermano, que nos anden diciendo de qué debe de estar preparado en el versículo 15, y calzados los pies, ¿con qué dice? Con el apresto de qué? Y el evangelio, ¿qué es? Las buenas nuevas de salvación. ¿Y a dónde las encontramos, hermanos? Todo el Nuevo Testamento, hermano. Pero el evangelio no lo queremos otras cosas. Del evangelio de la paz, sobre todo, mire, qué precioso eso, tomad el escudo. ¿Cuál es el escudo? Este púlpito. Ay, no, hermano, aquí. Ajá. Dice, y tomad el escudo de qué. Con eso que voy a vencer. Resistir, hermano. Y el escudo de la fe es no servir para nada. Estás derrotado. Eso dice el diablo, ¿verdad?
¿Y qué usted tiene que hacer? Ay, de verdad, estoy derrotado. Tengo fe que Cristo Jesús me ha levantado. Tengo fe que Cristo Jesús me ha perdonado. Esa fe que es, hermano, es un escudo que no le va a dejar vencer, le va a resistir. Estamos encontrando la medicina a la mundanalidad, ¿verdad? Vamos a Santiago, por favor, nuevamente. ¿Estamos entendiendo, amada iglesia? Va, bendito sea nuestro Dios. Capítulo 4 de Santiago. Ya vamos a ir terminando. Estábamos en el versículo 7 donde decía, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Ahí nos quedamos, ¿va? Cuando usted haga todo eso, ¿qué va a pasar con el enemigo? ¿Qué dice el versículo 7? Usted lo va a sacar. Huirá. Ahora, al siguiente día nuevamente allí va a estar, ¿verdad? Pero no le haga caso, quiere decir, amada iglesia. ¿Cuántos somos de Cristo aquí? No le haga caso a esas llamadas telefónicas. Hoy te vas a morir. El Señor me ha revelado que ya no llegas esta noche. El Señor me ha revelado que si me muero me voy con Él. Dígale, a ver si le vuelve a llamar. De verdad, hermano, si usted cree esta palabra y usted no se aflige porque le van a decir en tal lugar que le va a pasar tal cosa, y para qué tengo a Jesucristo. Si con Cristo soy más que vencedor, dijo el apóstol Pablo. Hermano, viene una gran escasez, viene una gran hambruna, ya vino la pandemia. Venga lo que venga, Jesucristo lo permite. Él sabrá cómo vamos a salir adelante. Amén, hermano. Si la misericordia de Dios nos tiene vivos hasta aquí. Pero eso es de tener fe. Por eso deja de estar viendo malas noticias, hermano. Vea las buenas noticias. ¿Cuáles son? El Evangelio. Y él huirá, así dice, ¿verdad? En el versículo 7, ¿huirá de quién? ¿Y quiénes son vosotros? Esa iglesia a la que le está hablando el apóstol. Esa iglesia es usted y yo. No se asuste, si va a llegar el tentador, va a llegar. Pero allí debe de estar, estoy firme en la roca, que es Cristo. ¿Qué decía la palabra de Dios en los evangelios? ¿Qué dice, hermano? Aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Vinieron qué? Tempestades. Vinieron ríos, pero no pudieron contra aquella casa, porque esa casa ¿dónde estaba fundada? En el Evangelio, en la roca que es Cristo Jesús. El tentador no, es que la Biblia no nos libera de las dificultades cotidianas. La Biblia no nos libera de las enfermedades ni aún mismo de la muerte física. La Biblia nos libera de la condenación eterna por medio del sacrificio de Cristo Jesús, si hemos creído en Él. Amén, hermano. Él cumplirá su voluntad en nosotros, de la forma como sea. Avancemos, versículo 8. Otra medicina para vencer estas dificultades de la amistad con el mundo, esa mundanalidad. Versículo 8, acercaos a Dios. Pregunto, ¿qué hemos hecho en esta tarde? Ajá, ¿y a quién hemos tenido que dejar? A ese enemigo que allá nos esperaba. Ay, aquí quédate, está lloviendo, vos. Mira, y te traen el café con la semita. Véngase porque este es mejor. Amén, hermano. Usted se está acercando porque con esa semita le llevan un chambre. Y le dice, ¿sabes vos qué pasó? ¿Qué pasó vos? Y empiezan los oídos terrenales. Ah, entonces otra medicina para vencer la mundanalidad, ¿cuál es? Estar cerca del Señor. ¿Y cómo me acerco al Señor? Confiadamente, dice Hebreo, ¿verdad? Porque sé que tengo un sumo sacerdote que intercede todos los días por mí. A través de la oración, a través de la palabra de Dios. Así, hermano, vamos a vencer. Acercaos pues, así dice el versículo 8, a Dios, y Él se acercará a vosotros. Mire, en el tiempo antiguo los profetas le hablaban a Israel y le decían estas mismas palabras. Por ejemplo, hay un profeta que dice, ¿verdad? No sé si es Miqueas, y el cual dice, volveos a mí. Así dice. Volveos a mí. Porque se habían ¿qué? Apartado. Entonces, cuando yo me aparto, estoy cerca del mundo, me estoy constituyendo enemigo de Dios. ¿Qué me dice Dios? Vaya, Luisito, véngase para acá, deje de estar con esas cosas, que eso no me agrada a mí. En ese momento yo me vuelvo a Dios, me estoy acercando, y ¿qué dice? Ay, hijo, aquí estás conmigo. Es lo que dice Dios en este momento. Amén.
Se está acercando a él. ¿Y quién tiene que estar huyendo? El enemigo no. Busca aquí, no encuentra. Busca a través de la enfermedad. Tengo fe que el Señor así me va a ayudar. Me va a salir todo como sea la voluntad de Él. En ese momento el enemigo no le queda más que huir, hermano. Pero si yo digo, ay hermano, me vino la enfermedad, el diablo me agarró con todo. Ay, él se alegra, hermano. Así es que ya no voy a ir a la iglesia, hermano, porque estoy todo maleta. Hasta maleta se dijo, dice el diablo, ¿no? No me estoy, en vez de estar cerca del Señor, estoy dándole espacio. Estamos entendiendo, ¿verdad? Versículo 8, no lo hemos terminado. Acercaos pues, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y aquí mire, nos está enseñando buenas cosas el Señor. Pecadores. Si hay pecado, nos quiere decir, limpiémonos. En Cristo Jesús podemos ser limpios. Sí, dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los que hoy sí, mañana no. Eso quiere decir doble ánimo. Eso quiere decir. Ya habló del doble ánimo, ¿sí? En el capítulo 1 se recuerdan, ¿verdad? Que Dios no está con los que hoy piensan sí, mañana no. Tiene que haber determinación, tiene que haber definición. Eso es lo que dice el versículo 8 al final. Limpiaos las manos, vosotros los de doble ánimo, no sean así, les está diciendo, purificad vuestros corazones. Quiere decir, defínanse. Ya no guardemos cositas que nos van a hacer que mañana estemos tristes, que mañana no creamos. A veces, hermano, no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado. Estoy en pruebas, viene la dificultad, hermano, la dificultad. A veces oramos, somos fortalecidos, pero de repente, hermano, por gusto, viera que las cosas no cambian. En ese momento me estoy convirtiendo de dos cosas, ¿verdad? Doble ánimo. No puede ser, dice la Escritura. Purifiquen su corazón. Sean una sola persona, sean solo la nueva criatura. Se darán cuenta que Dios, en ese momento, como están cerca de Él, Él también se va a acercar a ustedes. ¿Qué es lo que me hace entonces hacer doble ánimo? El pecado. Porque anteriormente lo decía. Acercaos a mí, ¿verdad? Los pecadores limpiad, decía, ¿verdad? Y después de limpiar dice los de doble ánimo. El pecado me puede hacer dos personas. Aquí soy cristiano y allá afuera soy mundano. ¿Qué debo de ser? Purificarme de ese pecado y no ser así, ser una sola persona. 9. Afligíos y lamentad. No importa, hermano, que la situación sea difícil, porque en el momento en el cual usted está afligido a causa de la debilidad, pero si usted está creyendo que Dios es poderoso, Él puede cambiar esa tristeza en alegría. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro. Cuando dice vuestra risa, quiere decir ese deleite que me da el mundo, hermano, ese deleite cuando vengo a Cristo, lo sufre mi carne quiere estar allá, pero lamenta mi carne cuando viene a Cristo Jesús. Entonces esa risa, hermano, ese deleite que provee el mundo, no importa que se lamente nuestra carne, mejor suframos. Escojamos, dice el apóstol Pablo, el vituperio. Así lo dice, ¿verdad? Antes, como lo hizo Moisés, dice en Hebreos también, ¿verdad? Él dejó, hermano, esa gloria que le pertenecía porque era tomado como un rey para la familia de Faraón, pero él dice que optó por decidirse por el menosprecio. Así lo dice la Escritura. Así también usted y yo. Le van a ofrecer fiesta allá, aunque llore, hermano, mejor llore, pero no vaya y venga a los pies del Señor. Viva con Él. ¿Qué más dice? Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro. Y aquí está. Y vuestro gozo, ese gozo no se refiere al gozo espiritual, se refiere al gozo que produce el pecado. Si el pecado, hermano, da alegría temporal, ese gozo se va a convertir en tristeza para su carne. Porque su carne, ¿qué quisiera estar ahorita con este clima? No quisiera estar en el culto, ¿verdad? Lo dice la Escritura. Claramente dice, afligíos y lamentad. Llorad, vuestra risa se convierta. Ahí no está diciendo al revés, ¿verdad? Vuestra risa se convierta en ¿qué, hermano? En lloro.
¿Y vuestro gozo en qué? En tristeza, pero se está refiriendo a esas cosas. Ahora dice el versículo 10, esto, la solución principal. Humillaos delante del Señor. Y Él, no yo. No vayamos nosotros a salir. Yo soy bueno, hermano. Considerarse digno de las cosas de Dios es pecado. Ponga atención a esto. Considerarme por mí mismo digno y merecedor de las gracias, de las misericordias de Dios, eso es pecado. Es el Señor Jesucristo quien me vuelve digno. Para eso yo necesito humillarme porque yo no soy nada, rendirme, diluirme delante de Él. ¿Quién es el que lo va a exaltar? Él. Yo no debo de andarme exaltando, no debo de andarme santificando yo solo. Hermano, yo no soy como ustedes. Ustedes son un montón de sinvergüenza. Miren, yo no peco, yo no robo. Vieran que a mí me va bien. Eso no es ser humilde, hermano. Eso es ser, ¿qué? Jactancioso. ¿Se recuerdan de aquellos dos que llegaron al templo? Dice que uno de ellos decía, yo no soy como ¿quién? Como ese publicano. Yo diezmo, yo ofrendo. Ese yo es pecado. Deje de andarse poniendo como ejemplo. Si va a usar el yo, úselo para lo más miserable, hermano. Yo soy una basura, es Dios el bueno. Amén, hermano. Yo no sirvo, es Cristo el que hace las cosas buenas en mí. Lo bueno que yo tengo, dice en otra carta, ¿verdad? ¿Viene de quién? Se ha fijado mucha gente, ay, pero yo no, fíjese que gracias a Dios, yo no soy mundano, hermano. Yo no, eso tenga cuidado. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Siempre hay algo que no le agrada a Dios. Siempre hay algo que a Dios quizás no se manifieste por mi forma de hablar, pero en mi corazón hay cosas que yo necesito reconocer que son faltas que yo cometí y que es necesario que me humille y le pida perdón a Dios. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Él es el que te va a exaltar. ¿Qué dice el proverbio? Alábete el extraño y no tu propia. Yo no puedo decir que ni puedo predicar. ¿Ya ven? ¿Verdad? Es la misericordia de Dios que revela su palabra. Hermano, yo puedo cantar. Ay, papá. Se oye bien bonito aquí, los hermanos te aplauden, pero el Señor le hace así. Ángeles, sigan cantando, porque este viene con corazón altivo. Pero pasa que hermanito, no puedo cantar, pero yo quiero darle gloria a Dios. Alábare, alábare, alábare. Ay, ese hermano qué feo canta, pero él está gozoso en su corazón, ese cántico. Ángeles, por favor, estoy oyendo a mi hijo. Porque aquel viene, hermano, con un corazón, hermano, no puedo, pero voy a cantarle al Señor para la gloria de Dios. Ay, disculpen que no puedo. Está con un corazón agradecido, ¿verdad? Pero si yo vengo aquí, estos músicos no están a mi altura, ¿verdad? El Señor apaga, hermano, esto y oye a sus ángeles. Lo que quiere es humildad. ¿Hemos entendido mucho esta noche? ¿Hemos aprendido? Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos humillemos, que no seamos dos personas, una sola. ¿Nos dio la medicina para la mundanalidad? Sí. Si seguimos mundanos, porque somos necios. Pero Él ya nos dio la salida. Vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima semana vamos a continuar del versículo 11 en adelante, ¿verdad? Vamos a recoger las ofrendas. Para ello voy a invitar a